Listo. A ver, el tema del día de hoy, como ven ahí, es magnitudes proporcionales, ¿ya? Este tema es muy interesante, ¿ya? Vamos a verlo desde dos puntos de vista, ¿ya? El primer punto de vista es mediante textos, ¿ya? Enunciados, y el otro es mediante gráficos. Por eso se hace muy interesante, ¿no? Porque vamos a hacer un análisis textual y un análisis gráfico, ¿ya? Cuando digo gráfico me refiero a estas figuras que ustedes ven, ¿no? Estas dos figuras de aquí. A eso me refiero con gráficos, ¿no? Y ahorita vamos a ver cómo textualmente se expresan también dos magnitudes directas e inversas. Vamos a empezar por una pequeña explicación sobre las magnitudes directas, ¿ya? Las magnitudes directas son aquellas que van a cambiar de valor de una misma forma. ¿Cómo así? Por ejemplo, podríamos tener al número 10 y 20. Ambos van a ir aumentando, o en todo caso, ambos van a ir disminuyendo. Pero si te das cuenta, estoy refiriéndome a ambos a la vez. Por eso es que reciben el nombre de directas, ¿no? Directas, directamente. ¿Y de dónde proviene la palabra proporcional? Bueno, van a variar, van a aumentar o disminuir, pero en forma proporcional. Y cuando en aritmética tú escuches la palabra proporcional, tiene que ver con multiplicaciones o divisiones por un mismo factor. Por ejemplo, como les dije, tenemos el número 10 y 20, ¿ya? Voy a escribirlo para que ustedes lo puedan ahí visualizar. Podríamos tener el número 10 y 20. O de repente directamente aquí en el gráfico. Aquí 10 y aquí 20, ¿no? Entonces, ustedes ya saben pues que es un plano cartesiano, ¿no? Eso deben haberlo visto ya. Plano cartesiano, ¿no? Son dos ejes, X, Y, en trigonometría, me parece que ven esto, o en geometría en la parte final ya del año. En álgebra también lo suelen ver con el tema de funciones, ¿ya? Así que por eso es que yo supongo que ya hasta el momento han visto esto, ¿no? Plano cartesiano. El plano cartesiano, ¿ya? Contiene todos los puntos de la recta numérica, ¿no? Recta numérica, me refiero al cero, a los positivos, a los negativos, a los decimales, todo. Aquí tenemos a los dos ejes. El eje de las abscisas y el eje de las ordenadas, ¿no? Abscisas es X, ordenadas es Y, ¿ya? Entonces nosotros podemos tomar un puntito aquí y tenemos que hacer una proyección, ¿no? Horizontal y vertical. Y vamos a encontrar que este puntito está representado por un par ordenado, ¿cierto? Donde la primera componente es de la X, ¿no? Podría yo colocar aquí 2 y aquí podría colocar 3. Entonces este par ordenado sería 2, punto y coma 3. Entonces, ¿por qué estoy recordando esto, ¿no? Del plano cartesiano? Porque cuando yo coloco 20 y 10, ustedes deben saber pues que hay un puntito, ¿no? Cuyo par ordenado es 20 punto y coma 10, ¿no? Donde 20 es el eje de las abscisas y 10 es el eje de las ordenadas. Y así voy a ir encontrando otros puntitos más, ¿no? Por ejemplo, aquí 20 por 2, 40. O sea que si aquí multipliqué por 2, aquí también. 10 por 2, 20. Y encontré el otro puntito. 40 por 2, 80. 20 por 2, 40. Y encontré el otro puntito. ¿Te das cuenta? Ahora, profesor, ¿y qué cosa entonces sería esta recta? Porque usted está trabajando con 3 puntos hasta el momento, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy multiplicando un número entero, ¿no? 40 por 2, 20 por 2, 10 por 2, 20 por 2. Pero yo puedo multiplicar, por ejemplo, 20 por un número decimal, ¿no? Por ejemplo, un número decimal podría ser 3 medios, ¿no? 1,5. Y si tú multiplicas 20 por 1,5, te va a salir 30.
Mira, y obtendría un puntito aquí, que estaría entre 20 y 40. Ahora, si yo hago eso, aquí también tendría que hacer lo mismo. 10 por 1,5 sería 15. ¿Ves? Y voy obteniendo otro valor más. Entonces, si esto lo hiciéramos, ¿no? Imaginemos que lo hacemos infinitas veces, entonces me va a salir puntito tras puntito. Mira, entonces si te das cuenta, se va formando, se va formando una línea recta, ¿no? Esta que tú ves aquí en negro. ¿Ves? Entonces así se forma la línea recta, ¿no? Entonces, ahorita yo estoy haciendo la explicación, ¿no? De cómo así se genera esta gráfica, ¿no? Hay estudiantes aquí que les gusta analizar, les gusta descubrir el origen de todo, ¿no? Y por eso es que yo siempre explico todo esto, ¿no? En todos los temas, ¿no? Cómo se originan las cosas. Pero hay otros estudiantes que no les gusta, solamente quieren la parte, lo concreto así, ¿no? Puntual. Y está bien, ¿no? Está bien, no hay problema, ¿no? Entonces ahora voy a explicar la parte puntual, ¿ya? Dos magnitudes son directamente proporcionales, sí, solo sí, ¿ya? Su división siempre tiene el mismo valor, ¿no? ¿Te acuerdas que puse 20 y 10, ¿no? Luego 40 y 20. 20 y 10, 40 y 20, ¿no? Ya, entonces, ¿cuáles son las parejas acá? 10 y 20, ¿cierto? Entonces, si dividimos 20 y 10, me sale 2. Ahora divide la otra pareja, 20 con 40. También me sale 2. ¿Ya ves? Entonces, ¿qué se cumple cuando dos magnitudes son directas? Que las divisiones de las parejas me arrojan los mismos valores. ¿Qué más se cumple gráficamente? Que la gráfica de dos magnitudes directas es una línea recta. Eso es todo lo que tienes que recordar. ¿Ya? Ahora, para aquí, para las magnitudes inversas, es la misma explicación, ¿ya? El origen es la misma explicación. Tú vas ahora a multiplicar dos números y esa multiplicación de esas parejas siempre es el mismo valor. Por ejemplo, yo puedo empezar aquí colocando 2 y 20 aquí. Y aquí coloco 4 y aquí coloco 10. Si te das cuenta, las parejas son 2 y 20. 2 por 20, 40. La otra pareja es 4 y 10. 4 por 10, 40. Y así buscamos un montón de parejas y se va generando esta curvita. ¿Ya? Entonces, concretamente, ¿qué es lo que tienes que saber en las magnitudes inversamente proporcionales? Que la multiplicación de las parejas ahora me da el mismo valor, ¿no? Hace un momento era la división, ahora es la multiplicación. Mira, y más fácil todavía, ¿no? Magnitudes directamente proporcionales, directamente. Directamente empieza con D, D de división. Y así te puedes acordar más fácil todavía. ¿Ya? Y no te olvides que en las magnitudes directas la gráfica es una recta, ¿ya? Recta, ¿ya? Una recta. Y en las inversas la gráfica es una curva, porque te van a dar la gráfica en algún problema y no te van a decir si son directas o inversas. Tú tienes que recordar, si es una curva, inversas. ¿Y qué se cumplen las inversas? Que la multiplicación de las parejas siempre me arroja un mismo valor. Y ese valor se llama constante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver? Aquí les mencionaba que también podemos tenerlo de forma textual, ¿no? O en forma de cuadros, mire, pero es lo mismo, ¿no? Si son directas, tienes que dividir las parejas. En este caso las parejas son 24, 36, 14, 21, 38, 57, 82, 123. Todas esas se dividen y miren, aquí te dice, todas, al simplificar todas estas fracciones siempre me da 2/3. Y para las inversas, mira, multiplicas las parejas 60, 60, 60, 60. Acá que te está diciendo que la multiplicación de las parejas siempre me arroja 60.
¿Por qué estoy multiplicando? Porque son inversas. ¿Ya? Listo, entonces hasta ahí ya tienes que recordar parte de esta explicación. Vaya repasándolo ahí mientras activo la cámara para hacer la solución de la práctica anterior y resolver también los ejercicios de esta clase. ¿Ya? A ver, me esperas entonces un par de minutos. Bien, vamos a hacer entonces la solución de la práctica de la semana pasada. Los que todavía no descargan su material, aprovechen en descargarlo de una vez, porque vamos a hacer los ejercicios también de la clase. Ya, a ver. El tema de la semana pasada era proporciones, ¿no? Vamos a colocar aquí solución de la práctica. Esta solución no es necesario que lo copies, más que todo yo lo hago para que puedan darse cuenta si estaba o no estaba complicada la práctica, vean cuáles son sus posibles errores, si es que lo hubiese. En esta práctica, la mayoría ha sacado 20. Hay 27 alumnos que han sacado 20. Y el otro grupo, que son algo de 8, han sacado 12. 10, perdón, 10. Y 2 alumnos no han acertado ninguna pregunta. Ya, a ver, entonces, la primera pregunta, el primer problema, número 1, dice, Joel y Martín tienen 28 figuritas en total, ya, entre los dos, ¿ah? Entre Joel y Martín. Joel y Martín voy a colocarlo como J y M, y ambos tienen 28 figuritas. Dice, se sabe que lo que tiene Joel y Martín es como 4-3, o sea que Joel y Martín tienen figuritas en esta proporción. Ahí está. ¿Cuántas figuritas tiene Joel? Dice. A ver, entonces, ¿qué es lo que se hacía una vez que colocábamos así esta proporción? A ver. ¿Qué se hacía? No se olviden que ahora sí voy a considerar la participación. ¿Eh? Estamos último bimestre. Voy a hacer también una rúbrica. ¿Ya? ¿Qué se hacía? Hay varios que han sacado 20 aquí. Colocábamos una constante y a partir de esto reemplazábamos aquí en esta información, ¿no? Reemplazábamos aquí. Dato J más M es 28, ¿no? Pero J es 4K, M es 3K, la suma es 7K y eso es 28.
¿Cuánto sería acá entonces? K sería igual a 4, ¿no? K sería igual a 4. No se olviden que estoy haciendo caso al audio. Algunos estoy viendo que están escribiendo. Cuando esté por allá ni voy a ver el texto. Listo. Entonces, si K es igual a 4, a mí lo que me piden es, dice ahí, a ver, ¿cuántas figuritas tiene Joel? Joel tiene 4K. Tiene 12. ¿Cuánto? 16. Claro, ¿no? 16. ¿Cuánto tiene Joel? Muy bien. Joel es 4K. Entonces sería 4 por 4, ¿no? 16. Ahí está. Y esa era la primera pregunta de la práctica, ¿no? La segunda, a ver. La segunda es interesante, es similar, pero interesante porque me da un dato en particular. Ahorita lo vamos a ver aquí. La proporción es de 4 a 5. Y aquí viene el dato importante, ¿no? Dice a cuadrado más b cuadrado es 369. Más b cuadrado es 369. ¿Ya? Listo. Al igual que aquí, colocamos la constante, ¿no? Y esos valores vamos a reemplazarlos aquí en esta información. Como A es 4K, aquí va a ser 4K al cuadrado. B es 5K, entonces aquí va a ser 5K al cuadrado. Y 369, ¿no? Cuando un número está elevado al cuadrado, un número compuesto o dos factores que están elevados al cuadrado, ¿qué es lo que se hace? La potencia entra a cada uno, ¿no? Eso ustedes lo ven en álgebra, así que esto quedaría 16K cuadrado, ¿cierto? 16K cuadrado. De la misma forma, aquí este 2 pasaría al 5 y pasaría al K. Así que la suma sería, perdón, la potencia sería 25. 25K Muy bien. al cuadrado. Ajá. ¿Cuánto es la suma? 369. Ajá. 41K al cuadrado. 41K al cuadrado. La división, porque el 41 pasa a dividir, ¿no? 9. Muy bien. Por lo tanto, 9. muy bien. Por lo tanto, acá vale. 3. 3. K vale 3. Listo. Ahora me dicen, calcule B menos A. Entonces aquí colocamos, piden nos piden B menos A. B menos A. B es 5K. A es 4K. ¿De dónde estoy sacando esto? De aquí arriba, ¿no? 5K menos 4K es K. Pero K es 3. Así que esa sería la respuesta. Ya, entonces, como ves ahí, la práctica no es complicada. ¿Ya? Esto habíamos hecho la semana pasada, ¿no? Entonces, el día de hoy también van a recibir su práctica del tema que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Ya, a ver.
Entonces ya deben tener su material ahí. Vamos a hacer entonces el problema número 1. Dice, problema número 1. ¿Todo bien? ¿O alguna pregunta de la práctica? Sí, profesor. Todo bien, ya. Problema número 1 entonces. No se olviden, ya estamos en la semana 27. ¿Ya? Problema número 1. A ver, atentos con este problema porque este de aquí no lo hemos tocado muy bien en la teoría. En la teoría más que todo hemos visto las condiciones y la gráfica. El problema número 1 me dice A es directamente proporcional a B al cuadrado, dice. Observa. Ahora, A dice que es 16 y B es 2. ¿Ya? Tú tienes el texto ahí en tu separata, tienes el texto. Yo estoy escribiéndolo aquí de forma resumida, ¿no? El texto dice, si A es directamente proporcional a B al cuadrado. Y ahí lo estoy colocando ahí. Ahora dice, cuando A es 16, B es 2. Cuando A es 16, B es 2. Calcule A cuando B es 8. Me pide que calcule el valor de A cuando B es 8. Yo te había hablado aquí de las parejas, ¿cierto? Por eso yo lo estoy escribiendo así. Aquí está la primera pareja, aquí está la segunda. Entonces, cuando las magnitudes eran directas, ¿teníamos que dividir o multiplicar? Dividir. Muy bien, dividir. Entonces, vamos a dividir A ¿entre qué? B al cuadrado, ¿sí o no? ¿No? Entonces, vamos a colocar aquí 16 entre 2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque me dice que A es directamente proporcional, pero a B al cuadrado, no a B al cuadrado. Entonces es diferente. Y aquí haríamos lo mismo, solo que como no conocemos el valor de A, lo dejamos así nada más. Y acá sería 8, pero al cuadrado. Entonces acá sería 16 sobre 4 igual a 8 sobre 64. ¿Sí? 16 sobre 4, tú divides 4, profesor. 4. Ajá. Y de frente ya el 64 pasa a multiplicar aquí, ¿sí o no? Y eso debería ser el valor de, si me he equivocado, A, ¿no? Y eso debería ser el valor de A, ¿no? Ya, repito. Aquí tenemos a la letra A, su pareja es 2, pero tenemos que colocarlo al cuadrado porque eso es lo que me indica aquí al inicio. Aquí el valor de A no lo conocemos, lo dejamos igual entre su respectiva pareja al cuadrado, ¿no? Ahí está. Esto sale 16 entre 4. 16 entre 4 es 4. El 64 que está aquí abajo pasa a multiplicar aquí arriba, ¿no? Y me quedaría así, ¿no? 4 por 64 igual a A. ¿Cuánto es esa multiplicación? 256. Muy bien, 256. Ese es el otro. Listo. A ver, ¿alguna pregunta de ese ejercicio? Profesor, una pregunta. Cuando es directamente proporcional, no se puede hacer su gráfico que usted usó en la separata. Ajá, una recta. ¿Pero se debe hacer o no es necesario? Ah, no, no es necesario. La Ah, ya, gráfica, gracias. sí, la gráfica solo es necesaria cuando, cuando no, a ver, en sí la gráfica te lo van a dar. O sea, tú no tienes que hacer gráfica. No tienes que hacer gráfica.
Ya, problema número 2. A ver, el problema 2 dice si A es directamente proporcional a B, perdón, si A es inversamente proporcional a B. Ahora vamos a trabajar las inversas. ¿Sí? A es 24 y B es 8. Ahí está. A es 24 y B es 8. ¿Cuál será el valor de A cuando B sea 16? Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? ¿Multiplicar o dividir? Multiplicar. Multiplicar. Profesor, su audio está apagado. Profesor, no se le escucha. Profesor, no se escucha. Profesor, no se le escucha. Profesor, no se le escucha. A ver, acá me decían que A es inversamente proporcional a B. Pero esa es la cosa que no se le ve. ¿Cómo? No se ve su... Profe. No se ve su pantalla, profesor. Profesor, ahora sí, yo sí puedo verla. No se ve su pantalla, Allá, profesor. búsquenlo en la sección de participantes. Ya, sí se ve, ¿no? Sí, profesor. Ya, entonces decía A inversamente proporcional a B. Me dice, cuando A vale 24, B vale 8. Calcule A cuando B vale 16. Entonces, como son inversas, acá voy a multiplicar, ¿no? Hace un momento vimos directas. Aquí teníamos que dividir. En cambio, acá en las inversas hay que multiplicar. Y aquí lo que hice es simplificar nada más, ¿no? Saqué cuarta aquí, 4, cuarta 6,
luego saqué aquí cuarta 1, cuarta 2, entonces me queda A por 1, A, y 6 por 2, 2, ¿ya? Ahora vamos a ver el problema número, vamos a ver uno de gráfica, ¿ya? Y luego vamos viendo otros más, ¿ya? El problema número 9, que no está resuelto, el 8 está resuelto, vamos a hacer el problema 9. El problema 9 es un gráfico, ¿no? Ustedes podrán ver ahí, es un gráfico. ¿Qué tipo de magnitudes tendríamos ahí? Directamente proporcionales. Claro, ¿no? Porque, ¿por qué? A ver. Porque está trazando una recta en medio. Muy bien. Porque es una recta. La gráfica es una recta. O sea, una línea, ¿no? Ahí está la gráfica. Por ver una línea, las magnitudes son directas. Ahora voy a colocar sus parejas. Listo. Entonces las parejas son 4A y 24. Ahí están las parejas. Y me pide que calcule A más B. A más B es mi incógnita. Es lo que yo tengo que calcular. Ya está. Ahora, si son directas, ¿qué operación tengo que realizar? División. Muy bien, División. división. Entonces vamos a dividir las parejas. Empecemos con este. Mira, vamos a empezar con estas dos y claramente se ve de ahí que vamos a calcular el valor de A, pues, ¿no? Porque la única variable es la A. Entonces vamos a colocar así, para A minúscula, vamos a dividir estos dos, ¿no? 4 entre 5 y A entre 15. Observa que estoy tomando el mismo orden, ¿no? 4 entre 5, A entre 15. ¿Cómo se resuelve esto? En aspa, ¿cierto? ¿Sí? Sería 4 por 15 y 5 por A, ¿cierto? Otra forma más fácil sería así, mira, 5 por 3, 15. Entonces, 4 por 3, 12. Y de aquí me sale entonces que A es 12. Es una forma más rápida. ¿Se entendió? 5 por 3, 15. 4 por 3, 12. Ahora, los que estén dudando pueden hacer el aspa. Mira, 4 por 15, 60. 5 por A, 5A. 5 pasa a dividir. A igual a 12. Sale lo mismo, ¿eh? A ver, para B. Para B también voy a hacer lo mismo. Mira,
4 sobre 5 y 24 sobre B. El orden es importante, ¿eh? Ya está. ¿Cuánto sale B? 30. Claro, ¿no? 30. 30. Muy bien, ¿no? 4 por 6, 24. 5 por 6, 30. Listo. Ya tenemos A y B. Piden la suma, ¿no? A más B. A es 12. B es 30. 42. Ya vengo. 42. Muy bien. 42. Muy bien, 42. Ahora vamos a ver la gráfica de una curva, ¿ya? Sería el problema 11. Si hay alguna pregunta, me avisan, ¿no? Yo voy haciendo la gráfica aquí. En este caso, la gráfica es una curva. Listo. Me dice que calcule A más B al cuadrado. Esa es nuestra incógnita ahora. ¿Cómo son las magnitudes? Inversamente. ¿Por qué son inversas? Porque está en forma de curva. Porque tiene una curva. Claro, la gráfica es una curva. Y si son inversas, ¿qué se tiene que hacer? Multiplicar. Multiplicar. Muy bien, multiplicar. En vertical. Muy bien, multiplicar las parejas. A ver, ¿cuál trabajaríamos primero para la A, ya? ¿Está bien? Vamos a colocar aquí para A. ¿Cuáles serían las parejas para encontrar el valor de A? 2 por 20. 20 por A por 2 por 20. Claro, ¿no? Mira, a ver. A por 20 y luego 2 por 20, ¿no? A por 20 igual a 2 por 20. ¿Se dan cuenta ahí que el valor de A tiene que ser 2, ¿sí o no? ¿No? A tiene que ser 2. 20 con 20 se elimina. Listo. Ahora, para B. B por 5. 5 por B es igual a 20. 5 por 20 igual a 20 por 2. O 2 por 20.
Ajá, 5 por B o 5B igual a 2 por 20. 2 por 20 40. debe de ser 8. 8. 8. Listo. De aquí me piden A más B al cuadrado, ¿no? Sería 20 más 8, ¿no? 28 al cuadrado. Ah, perdón, aquí A es 2, ¿no? Son 28. 100. Aquí es 2, ¿no? Sale 100. 100, Ajá. profesor. Sale 100, ¿no? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Aquí ya no se deben confundir. 20 con 20 se eliminan. A vale 2, ¿no? B vale 8. 2 más 8, 10, al cuadrado 100. ¿Ya? Entonces hasta ahí hemos visto problemas así de esta forma, ¿no? Textuales, gráficos. Y también hay uno de cuadros, ¿ya? A ver, hay un cuadro ahí, vamos a ver también cómo se hace ese. Tenemos ahí un cuadro en el problema número 7. En el cuadro tenemos, bueno, primero nos indica que A es directamente proporcional a B al cuadrado y que a partir de ahí calculemos M más N. Y nos dan el cuadro AB 4M N M más 5 M más 6, 2M. Gracias. Listo. Ahora, tú tienes que analizar aquí qué parte del cuadro te conviene trabajar. Así como en la gráfica, ¿ya? Muy similar a la gráfica. ¿Qué parte del cuadro te conviene trabajar? No sé si alguien ya se dio cuenta qué parte del cuadro. Tenemos que dividir este entre este al cuadrado. Aquí hay una pareja. Si tú lo trabajas con él, no vas a poder resolver nada. ¿Por qué? Porque vas a tener una ecuación con dos incógnitas. Y ese es un principio de ecuaciones, ¿no? Eso lo ves en álgebra. Si yo quiero resolver, encontrar dos variables, tengo que tener dos ecuaciones. Por lo pronto, yo puedo utilizar estos dos de aquí. Este que ves aquí con este que ves aquí. ¿Por qué? Porque aquí aparece solo la letra M y aquí también. Así que ahí podríamos aplicar esto. A directamente proporcional a B al cuadrado. Entonces quedaría así, ¿no? Si A es de P a B al cuadrado, entonces tendríamos 4 entre M al cuadrado. Tendría que ser igual a M más 6 sobre
2m al cuadrado, ¿no? ¿Sí? 2m al cuadrado. Ajá. ¿Se entiende, no? ¿Por qué es al cuadrado, no? Porque acá me lo dicen, la información me lo dice. Estoy trabajando con esta pareja y esta otra. Entonces sería 4 sobre m al cuadrado igual a m más 6 sobre. Esto ya hemos hecho en un ejercicio anterior, ¿cierto? La potencia entre cada uno. Me quedaría 4m cuadrado. El m cuadrado de la derecha se elimina con el de la izquierda, ¿no? Y este 4 que está aquí abajo sube a multiplicar ahí arriba. 4 por 4, 16. 16 igual a m más 6. 6. Por lo tanto, m ¿cuánto vale? 10. 10. Ajá. 10. Ya calculé el valor de m. Como ya sé el valor de m, 4 sobre 10 o 4/10, aquí también puedo calcular n, porque sería n15. Hago lo mismo, pero para calcular n. Entonces aquí colocamos para n sería 4 sobre m igual a n sobre m más 5, ¿cierto? Sí. Y ahí vamos a reemplazar el valor de n, ¿cierto? O sea, 4 sobre 10. Ah, perdón. Es elevado al cuadrado, ¿no? No se olviden. ¿Ya? Entonces sería 4 sobre 10 al cuadrado igual a, aquí abajo sería 15 al cuadrado y aquí arriba n. Listo. ¿Cuánto es 15 al cuadrado? 225. 205. Y por 4, 4 por 225 igual a 100n. Creo que 225 por 4 es 1000, ¿no? 900. ¿900? A ver. 900, muy bien. 900. Listo, 100 pasa a dividir, ¿cuánto vale n? 9. 9. Me piden, 9. muy bien, me piden m más n, ¿no? ¿Cuánto sería m más n? 19. 19. Claro, 19. 19. n es 9, 19, muy bien. Muy bien. ¿Te das cuenta? Entonces ya hemos visto varios ejercicios. Quiero hacer ahora el problema 12. Ese está resuelto. Vamos a hacer el 13, que es similar, para que tengas más ejercicios resueltos. 13 y 14, con eso terminaríamos. A ver, el problema 13 dice, escucha, lo voy a leer, ¿ya? Dice, el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Hasta ahí, hasta ese punto, te está dando una información muy importante. El precio, vamos a colocarle precio entre paréntesis, o acá abajo, entre paréntesis P, ¿ya? Directamente proporcional al cuadrado de su masa, vamos a colocarle, ¿ya? Masa M. Entonces, ¿qué se debe cumplir? Que el precio entre la masa al cuadrado siempre es constante, ¿no?
¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Me decía ahí en el texto que el precio de un diamante es directamente proporcional al cuadrado de su peso. Tiene sentido, ¿no? Mientras más grande sea, entonces más costoso va a ser, ¿no? Profesor, el precio sería 4.000. A ver, seguimos leyendo, dice, si un diamante que pesa 20 gramos cuesta 4.000. Ya, vamos a colocar primero las parejas. Siempre haz esto, cuando de repente no tienes las cosas claras, 20 gramos, 4.000 soles o dólares, ¿ya? Te pregunta ahí, ¿cuánto costará otro diamante que pesa 25 gramos ahora? O sea que la masa ahora sea 25. ¿Cuánto costará? ¿Cuánto será el precio? Esta es nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces, mira, acá tendríamos que hacer lo mismo que habíamos hecho en los primeros ejercicios, ¿no? Vamos a colocar entonces, como son dp, División. ¿cómo colocaría? P va arriba, ¿no? 4.000, Sobre 20. pero 20 al, Cuadrado. ajá, Cuadrado. 40. no, 20 al cuadrado es 400. 400. Ya, y aquí el precio no lo conozco, coloco P nada más. Y aquí 25. Al cuadrado. 25 al cuadrado. ajá, pero al cuadrado, muy bien. Mira, 20 al cuadrado es 400. 4.000 entre 400, divides, esto se va a salir 10. ¿Y 225 cuánto es? Perdón, 25 al cuadrado ¿cuánto es? 625, ¿sí? 625. 225. 600. Entonces, 225. por lo tanto, el precio va a ser 6.000. 250 Ajá. ¿Viste? dólares. Cambió un poquito por el texto, pero en el fondo, mira, es lo mismo, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Por eso que por 5 gramos más no subió tanto. ¿Cómo? Por 5 gramos más ya subió tanto. Claro, es que, mira, es al cuadrado, ¿no? Por eso es que se incrementa rápidamente. Ah, ya entendí, profesor. Problema 14, a ver. Y con ese terminamos. Y ese es diferente porque ahora, mira, te da tres valores. Dice, A es inversamente proporcional a B y directamente proporcional a C. Te está dando dos informaciones. Observa, A es inversamente proporcional a B y directamente proporcional a C. Así, mira. ¿Te das cuenta? Entonces de aquí tenemos que sacar una conclusión. A ver, si A es inversamente proporcional a B, ¿qué hago con A y B? Lo multiplico. Lo multiplico. Entonces voy a dejar acá A por B. Pero a su vez, A es directamente proporcional a C. Si es directamente proporcional a C, ¿qué tengo que hacer con A y C? Dividir. Dividir. Entonces esa división lo voy a escribir aquí. Y de hecho que también va a afectar a B y C. Y voy a obtener entonces esto. Ahora coloco los valores o las parejas, ¿no? En este caso son 3, ¿no? A, B y C. A5, B10. ¿Y cuánto vale C?
4. Así te dice, ¿no? Si cuando A es 5, B es 10 y C es 4, ¿cuánto vale A si B es 15 y C es 10? B 15, C 10, que calcula el valor de A, dice aquí. Ya está. Entonces, ¿qué crees que vamos a hacer ahora? Reemplazar. Claro, esa es la palabra. Reemplazamos. Sí, reemplaza. ¿Dónde reemplazamos? Mira, por el B sobre C. Ajá. Aquí arriba, ¿sí? Entonces, aquí es A por B, o sea, 5 por 10. Sobre 4. Y en el otro lado, 15 por A, ¿no? Entre el C. 10. Entre 10. Ajá. Listo. Entonces, tenemos esto. ¿Puedo simplificar algo ahí o no? Sí, el 10. Claro, ¿no? Quinta, Y quinta, quinta. 3, ¿no? Ojo, no vayas Los a 10 se van. decía, ya les mencioné en otra clase que nunca simplifiques en X, ¿ah? Puedes simplificar de lado a lado, de arriba hacia abajo, pero nunca en X, ¿ya? A ver, aquí sería 10 por 10, 100, 100. 4 por 3, 12. 12. Ah, O sea, no me va a salir entero, ¿no? No me va a salir entero. Sería, ¿cuánto sería? 8, 8,3. 8,3 periódico. 8,3. Pero es periódico puro, ¿eh? 8,3 periódico puro. ¿Ya? Bueno, no hay problema. Si sale así, en decimal, no hay problema. Normalmente deberían salir enteros, ¿no? Pero no hay ningún error, porque mira, hemos reemplazado normal. ¿Ya? Así que ese sería el valor de A, ¿ya? Bien, voy a habilitar entonces la práctica para que puedan hacerlo de una vez. Está sencillísimo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? profesor. Listo.